Hola a todos, hoy vamos a hablar de la fisiología del sistema respiratorio en mamíferos. Mi grupo está conformado por Celis Álvarez Mallory, Guerrero Gil Claudia, Murcia Rojas Mariana y Valderrama Madrigal Paula. Bueno, empezaremos dando una introducción de qué es la respiración. La respiración es ese proceso de intercambio gaseoso entre la atmósfera y el organismo, es decir, comprende el ingreso del oxígeno al organismo y la eliminación de dióxido de carbono. En los mamíferos, pues como sabemos, los mamíferos son un grupo muy heterogéneo de animales. La única característica que comparten los mamíferos, además de presentar todos pues glándulas mamarias, es la de tener respiración de tipo pulmonar. Los mamíferos, como elementos característicos de su respiración pulmonar, presentan los alveolos, que es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre, y el diafragma, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y que sirve pues para realizar los movimientos respiratorios con el objetivo de introducir el aire a los pulmones o pues también expulsarlo. Bueno, la función principal del sistema de respiración es asegurar la provisión del oxígeno molecular necesario para los procesos metabólicos en los organismos superiores y pues asimismo la eliminación del anhídrido carbónico producido en los tejidos. A este intercambio gaseoso se le denomina hematosis. Es así como la hematosis pasa a ser uno de los procesos más importantes del sistema respiratorio que se realiza a nivel de la barrera alveolo-capilar pulmonar, donde se da pues ese intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso se realiza por difusión, en el cual el oxígeno que está a nivel de los alveolos pasa a los capilares sanguíneos y por lo tanto el anhídrido carbónico que está en las células sanguíneas es expulsado fuera del cuerpo a través de la expiración. Para la realización de la hematosis, el aparato respiratorio consta de un sistema de conducción o vías respiratorias, una porción respiratoria en la que se realizan los intercambios gaseosos y un aparato musculoelástico que asegura el transporte de los gases. En la respiración también se tiene un espacio muerto, que es el aire que no entra en contacto con la sangre capilar y pulmonar y por lo tanto pues no participa en el proceso de hematosis mencionado anteriormente. Este espacio muerto son el aire de las fosas nasales, la laringe, la tráquea, bronquios y los alveolos no perfundidos. Bueno, ahora les voy a hablar de los mecanismos involucrados en el proceso de respiración. Tenemos la ventilación, que es el intercambio de gases de la atmósfera a los alveolos pulmonares y viceversa, como lo hemos mencionado. La hematosis, que es la difusión e intercambio gaseoso en la superficie pulmonar. El transporte de oxígeno a través de la sangre. La difusión, que pues es el intercambio gaseoso a nivel celular. Y la respiración real, que ya pasa a ser la utilización de oxígeno y producción de dióxido de carbono por la célula. Funciones del sistema respiratorio. Primero, es el que permite enviar oxígeno a la sangre y retirar de ella el dióxido de carbono, que es el proceso que se realiza a través de la circulación pulmonar. Segundo, ayuda en la regulación de la temperatura. Tercero, permite la fonación, que es la producción de voz. Cuarto, también interviene en la regulación de acidez de los líquidos extracelulares del organismo. Y por último, el sistema respiratorio ayuda a eliminar el agua. Siendo así, mencionaremos cuáles son esos pasos fisiológicos para que el aparato respiratorio pueda cumplir las funciones mencionadas anteriormente. En primer lugar, tenemos la ventilación pulmonar. Aquí es donde se realiza el flujo del aire, es decir, proceso donde le permite al animal el ingreso y salida del aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Para ello intervienen dos mecanismos, la inhalación o también denominada inspiración y la exhalación o también denominada expiración. La inspiración es donde ingresa el aire. Es un proceso activo en donde intervienen los músculos respiratorios, que son el diafragma y los músculos intercostales, donde aquí tiene que aumentar la caja torácica para que esos músculos se contraigan y pueda ingresar el aire.
Y la expiración es la salida del aire, que ya vendría siendo un proceso pasivo en donde permite la expulsión del dióxido de carbono. Para ello se necesita que los músculos se relajen para que pueda suceder este mecanismo. Segundo, tenemos la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Bien, aquí, después del proceso de inhalación del aire, el oxígeno debe pasar por la sangre y mediante los pulmones, y a eso pues se le va a llamar difusión, con ayuda de la membrana alveolar y de los alvéolos pulmonares. Tercero, tenemos el transporte de oxígeno y del dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales a las células y desde ellas mismas. Y por último tenemos la regulación de la respiración. Estos vendrían siendo los pasos fisiológicos para que estas funciones se puedan cumplir. Partes del sistema respiratorio son las estructuras que permiten la oxigenación del organismo del animal. Entre ellas tenemos los hollares, cavidad nasal, cornetes, meatos, coanas, nasofaringe, faringe, tráquea y finalmente... Hola, buenos días, mi nombre es Claudia Lorena Guerrero Gil y a continuación les hablaré sobre las vías respiratorias. Las vías respiratorias transportan el aire en dos sentidos, desde el exterior hacia los pulmones y desde los pulmones hacia el exterior. Por ende, solamente en estas vías se puede conducir aire. Siendo así, entonces el aire ingresa por los hollares y aquí intervienen unas células secretoras de moco y unas células ciliadas que eliminan las partículas inhaladas. De este modo, entonces el aire ingresa por los orificios de la cavidad nasal y una vez allí el aire pasará por los espacios que son los meatos. Allí se hará el proceso de calentar, de humidificar y de filtrar el aire antes de que se realice el intercambio gaseoso. Estos meatos están entre los cornetes para que el aire pueda ser purificado. Posteriormente, se atravesará las coanas dirigiéndose hacia la nasofaringe, luego a la laringe y finalmente llega a la tráquea. El aire se encuentra en la tráquea y desciende a través de la tráquea torácica, la cual se ramifica en dos bronquios principales. Uno en el bronquio izquierdo, que está en el pulmón izquierdo, y otro en el bronquio derecho, que está en el pulmón derecho. A su vez, cada bronquiolo se ramificará. En el caso de los mamíferos, el bronquiolo termina en un tejido celular llamado alveolo pulmonar, que es allí donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces ahora en los tipos de respiración encontramos la respiración costalo-torácica, que es el movimiento que se ve considerablemente en las costillas. El abdominal o diafragmático, que es la contracción del diafragma y del abdomen. La apnea, que es la respiración tranquila, sosegada, que es la normal. La disnea, entonces, es cuando el animal respira con dificultad, como lo hace alguna raza de perros, que es la pug. La apnea, que es la falta de respiración. La hipernea, que es el aumento de la profundidad, la frecuencia respiratoria, de los movimientos respiratorios, ¿no? Y la respiración rápida y superficial, que es la polipnea. Buen día, mi nombre es Mallory Celis y a continuación les voy a hablar de las etapas de la respiración. Primero vamos a hablar de la inhalación o inspiración. Este es un proceso activo que se da mediante la contracción de los músculos intercostales y el descenso de lo que es el diafragma, permitiendo así que se ensanche el tórax y los pulmones. Entonces, el aire que se encuentra en el exterior cargado de oxígeno es introducido en el interior del organismo del animal a través de las vías respiratorias hasta que llegan a los pulmones. Una vez que llegan a los pulmones, específicamente a los bronquiolos, estos se van a ramificar en los alvéolos pulmonares, en donde se va a producir el intercambio gaseoso. Una vez está el aire en el interior del organismo del animal, entonces van a ocurrir dos fases que se van a denominar fases orgánicas. La primera es de la respiración externa, que ocurre fuera de las células pero dentro del organismo, y la segunda, que es la respiración interna, que es el proceso de introducción del oxígeno hacia el interior de las células del organismo del animal.
En la respiración externa, entonces, se entiende que es el intercambio de gases entre el cuerpo y el ambiente externo, particularmente donde se obtiene el oxígeno del exterior y se elimina el dióxido de carbono del interior. Aquí vamos a hablar específicamente de lo que es el intercambio de gases, que es el objetivo principal del conjunto de los mecanismos que ya hemos venido hablando en todo el video. Y esto hace referencia a la difusión de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones y en los tejidos periféricos. El CO2 se libera desde los tejidos a la sangre venosa y desde aquí a la sangre capilar pulmonar, de donde se transfiere el gas alveolar para ser expirado. Por otra parte, el oxígeno se transfiere desde el gas alveolar al interior de la sangre capilar pulmonar y finalmente se libera en los tejidos, donde finalmente se difunde a partir de la sangre capilar sistémica hasta el interior de las células. Bueno, la segunda etapa de la respiración entonces es la exhalación o la expiración. Este es un proceso pasivo. En esta fase de la respiración es en la que se elimina el dióxido de carbono del organismo. Se produce cuando el diafragma asciende y los músculos intercostales se relajan, haciendo que se dé un aumento en la presión de los pulmones. Se reduce así el volumen de la caja torácica y de los pulmones, dando un aumento en la presión intrapulmonar, para que así se liberen los gases de los pulmones hacia el exterior, siguiendo el mismo itinerario de entrada, pero en dirección contraria al que se realizó anteriormente.